Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Walker y estamos en UPC TV de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa muy importante, hablaremos sobre la moción de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, que finalmente fue vacado por el Congreso de la República el pasado 9 de noviembre. Sin duda el país se encuentra en una crisis política que al parecer se mantendrá en los próximos meses. Acusaciones contra el ex jefe de Estado por presuntos delitos que habría cometido como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes. Sin duda estaremos a la espera de cualquier acontecimiento para mencionarlo en la brevedad de lo posible. Nuestro país se encuentra en una crisis política, económica, judicial que, al parecer, se mantendrá en los próximos meses. Acusaciones contra Martín Vizcarra por presuntos delitos que habría cometido como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes. El pasado 2 de noviembre, el Parlamento Nacional admitió a trámite la moción de vacancia contra el jefe de Estado. La decisión se efectuó con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El presidente acudirá a declarar el lunes 9 de noviembre respecto a la medida de mención. Definitivamente de que como cualquier fenómeno político va a traer también sus consecuencias de todo tipo, jurídicas, económicas, y es algo a lo que tenemos que estar acostumbrados, lamentablemente, ¿no? Con o sin razón, siempre van a suscitarse. Hace algunas semanas, Diario El Comercio informó que aspirantes y colaboradores eficaces acusaron al presidente de haber recibido coimas de 1 millón de soles por la buena pro de hilo en Moquegua, préstamos de avionetas y actos ilícitos en la creación del hospital de Moquegua, cuando ejercía en dicha posición. Son hechos que no son corroborados, tal vez no podrán ser corroborados porque son imputaciones muy subjetivas. Objetivamente no se puede demostrar que el presidente recibió en sus manos tantísimo dinero, ¿no? Por soborno, no se puede probar, pero las acusaciones son graves, pero no por muy graves que sean, tenemos que tomarlas como ya es cierto, sin previamente haber corroborado. Los aspirantes a colaboradores eficaces son personas que tienen delitos en su contra. Mediante sus declaraciones, buscan ser liberados de alguna de las imputaciones. Pueden mentir para salvarse en algunos casos. El contexto de la renuncia de PPK y con las acusaciones que se han hecho y posiblemente se vayan a seguir haciendo con respecto a Vizcarra, es riesgoso adelantar la vacancia por cuanto sería primero un signo de inestabilidad política grave para el país. Hace 49 días, el Pleno del Congreso presentó la primera moción de vacancia contra Vizcarra por incapacidad moral permanente. Sin embargo, no alcanzó los 87 votos necesarios para destituirlo. Ambas mociones fueron apresuradas. Fueron apresuradas porque se pretendió aprovechar un momento, una coyuntura favorable, pero las mociones todavía no tenían maduro las evidencias y por lo menos cierto cruce de información que tenga, que haga más, que le dé más verosimilitud a las acusaciones. El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lavajato, le imputó al jefe de Estado 3 delitos por el caso Obrainsa: asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho en perjuicio del Estado. Incluso en Curitiba se han producido, tú recuerdas, las audiencias en las que iban declarando los ejecutivos de Odebrecht, uno a uno, prácticamente a los 5 minutos ya los periodistas que forman parte de este consorcio, que están ligados al Grupo del Comercio básicamente, y otros más de otras plataformas particulares, como el caso de IDL, que investigan por su propia cuenta, obtenían la información y esa no la compartían absolutamente con nadie. Respecto al caso Obrainsa, Cabo mencionó que dar información de parte de una autoridad es a cambio de algo: sistema de protección, es decir, sin fiscalizar, sin investigar. La protección que se le da al presidente es en ejercicio porque el diseño del modelo de gobierno peruano lo protege como el eje de toda la dinámica política del país. El jefe de Estado solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver el Congreso de la República, a excepción de los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Cuando se trata de una acusación basada en delitos que se imputan en el ejercicio de la función, o sea, jurídico-penal, el Congreso, por separación de funciones, no puede pronunciarse
ni hacer ningún tipo de juicio, porque no está competencialmente capacitado para poder resolver. Cabe recalcar que el Congreso de la República debatirá mañana la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra Cornejo por incapacidad moral permanente. Se determinará si continúa con su mandato o si es destituido, en caso se llegue a los 87 votos necesarios. Los colegas dicen, no, pero bueno, el tema de que nosotros saquemos a un presidente es nuestra prerrogativa política, entonces no necesitamos ni pruebas. Están equivocados, porque más allá de que esto sea un tema de control político, no nos podemos alejar de la cuestión de la legalidad, porque si no, nosotros mismos transgredimos nuestras normas supremas que están. Vázquez admitió que la moción de vacancia impulsada por la representación nacional carece de sustento y no es una buena opción, porque debilita la institucionalidad y la democracia en el país. Colega Rocío Silva, hemos presentado ya una moción para que se forme la comisión multipartidaria, ingresó esta mañana, y esperamos que se trate de inmediato, porque creemos que esa sería una salida, la comisión investigadora. Vázquez expresó que la vacancia no es el mejor mecanismo, sobre todo en estos tiempos. Tomar una decisión merece ver la ética política. Uno evalúa más allá de la decisión, quiénes se pueden afectar, cómo se afectará el país. Estamos atravesando, probablemente, la peor crisis de nuestra historia republicana. Yo soy un hombre de izquierda y por eso soy crítico con ellos, porque no me parece coherente en pleno siglo XXI que estén promoviendo medidas del siglo pasado que buscaban agudizar las contradicciones con el objetivo de generar... Arce comentó respecto a su bancada que le queda al Frente Amplio si ya no tiene futuro, por eso van a la ONCE. Total, ¿qué más pueden perder si Marcos Arana ya está quemado? No estoy de acuerdo con la vacancia, lo cual no significa ningún tipo de defensa al señor Martín Vizcarra, al contrario. Considero que Martín Vizcarra tiene mucho que responder a la justicia y que espero que el 28 de julio del 2021 el Poder Judicial pueda garantizar que el señor responda a la justicia. En otro momento, Arce adjudicó que los frente amplistas están sacándose los ojos por la angurria del poder. Lo peor que le puede pasar a un partido antes de una campaña son las peleas fratricidas. Están quemados y no pasan a la valla, agregó Richard Arce. Lo que denota la actitud de las versiones sucesivas de Vizcarra es que podría también haber incurrido en algunos ilícitos, cosa que no sería extraña porque las constructoras brasileras pasaron por encima de los funcionarios, de las autoridades a nivel provincial, regional. Álvarez enfatizó que era crucial que Vizcarra Cornejo fuese transparente y declare respecto a su vínculo con Antonio Camayo, quien está involucrado en la organización criminal Los Cuellos Blancos en Puerto. Una pugna muy fuerte dentro del Ministerio Público que no imaginamos a qué responde, pero el ciudadano común aprecia que hay una pugna muy fuerte, lo que tristemente expresa de que no existe una verdadera autonomía e independencia de los órganos y organismos encargados de administrar justicia, ¿no es cierto? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen personas dignas que luchan por esclarecer y por llegar a la verdad de los hechos, pero también es ostensible la existencia de personas que buscan exactamente lo contrario, buscan... Recordemos que John Vega, vocero de UPP, inició el pedido de vacancia contra Vizcarra por presuntos delitos que habría cometido como gobernador regional de Moquegua. Días atrás fue involucrado en audios comprometedores con Antonio Camayo y César Ilustroza, exfiscal supremo. El presidente sale bien librado y el peruano promedio está distraído. Además, él, segundo lugar, él escoge como enemigo al Congreso. Claro, si él dice el Congreso me persigue y el Congreso pisa el palito de abrirle toda esta investigación y comenzar a amenazarlo con la vacancia, ¿qué cosa piensa elementalmente el ciudadano de a pie? Bueno, decir, su enemigo es el Congreso, pero el Congreso no es el que lo ha acusado. Quien lo ha acusado son los señores de Obrainsa, los señores de Ixa, un exministro que era amigo de él, el señor José Manuel Hernández, que fue... Antauro Humala indicó desde la prisión que su bancada, Unión por el Perú, esté a favor de la moción de vacancia contra Vizcarra por incapacidad moral permanente, por presuntos delitos que se le imputan. Tema cuestionado por la crisis actual que atraviesa nuestro país por el COVID-19.
Esperemos que la representación nacional tome la mejor decisión, a ver si el jefe de Estado continúa o se va. Deben pensar en el bienestar del país y evitar confrontaciones entre los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Finalmente, el Parlamento Nacional vacó al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. La decisión se efectuó con 105 votos a favor, 19 en contra y 18 abstenciones. Ante esto, Manuel Merino de Lama ocupará el sillón presidencial. Por su parte, Luis Valdés asumirá la jefatura del Poder Legislativo. Recordemos que el pasado 11 de noviembre, Merino de Lama juramentó como nuevo presidente de la República. No obstante, se evidenció protestas en las calles al no reconocer al ex titular del Legislativo como el nuevo jefe de Estado. Días después, se evidenció la renuncia de Merino de Lama ante los sensibles fallecimientos de 2 jóvenes y más de 40 desapariciones. Del mismo modo, la renuncia del jefe del gabinete ministerial, Flores Arauz. El día de hoy, 19 de noviembre, Francisco Sagasti juramentó como nuevo presidente de la República, siendo el tercer presidente en menos de 8 días. Cambiando un poco de tema, pero no mucho más importante, está el caso de la reapertura de los museos. El exministro de Cultura, Alejandro Neira, anunció la reapertura de los museos después de 8 meses. Esto como parte de la cuarta fase de la reactivación económica, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El Ministerio de Cultura anunció que desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre se permitiría el ingreso completamente gratuito a los museos con el aforo del 50% para evitar la aglomeración de las personas. Debido a la emergencia sanitaria por la cual está atravesando Perú, se ha perdido más de 162 millones de soles solo en el sector cultura. En el Perú existen más de 50 museos, entre ellos estatales y privados, como los museos arqueológicos, históricos, artísticos, religiosos, entre otros. El pasado 15 de octubre, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, anunció que se abrirán los museos de manera paulatina, como parte de la fase 4 de la reactivación económica. Valerie Portugués, arquitecta, nos habla sobre la importancia de que se aperturen los museos. Yo creo que es importante que se abran espacios de cultura porque si bien estamos en la coyuntura del COVID, me parece bastante importante que haya un espacio no solo para que las personas puedan llegar a desfogarse, o sea, de la vida del día a día y de la vida de la nueva normalidad de estar encerrados en sus casas. Menciona, además, los protocolos que deberían implementarse en los espacios culturales para evitar los contagios de coronavirus. Yo creo que, o sea, aparte de todo del tema de sanitizarte apenas entras en un espacio, yo creo que también deberían acortar el tema de los aforos, algo similar a lo que hacen en los restaurantes. Para evitar contagios, el ingreso a los museos será por medio de reservas y con un aforo reducido al 50%. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, más conocido como LUM, fue uno de los primeros museos en reabrir sus puertas. Uno de los visitantes expresó su opinión acerca de esta medida por parte del Ministerio de Cultura. Bueno, sí me parece excelente la idea de poder reaperturar, sobre todo por la cantidad de personas, a veces menos es más, se ha sentido más cómodo. Creo que se renueva dentro de semanas otra exposición y de hecho que volvería. Margarita Ginocchio ha sido directora del Museo Italiano de Arte de Lima por más de 7 años. A pesar de las pérdidas económicas que ha sufrido el sector cultura debido a la pandemia, recalca que esto no es lo más importante. Nosotros no podemos pensar solo en los ingresos del museo, que a veces son insuficientes para sostenerlo. Lo que nos importa a nosotros es que se cree una costumbre de visita a los museos en general. Por ello es que teníamos cada primer domingo del mes el ingreso gratuito para promover la cultura y así varias personas sepan la historia sobre el Perú. El Ministerio de Cultura tiene un portal virtual en el que se pueden encontrar 21 museos digitalizados a lo largo de 14 regiones del país. Sin embargo, Ginocchio explica su preferencia por la experiencia presencial. Te podría decir que este tipo de visita hace que el visitante experimente diferentes sensaciones que rodean a las obras, el espacio, el público con el que uno se encuentra o amigos con los que uno va. Pero lo más importante, te puedo decir, es que las obras, cuando la ves tú directamente, disfrutas su textura, de la luz que tiene el museo y que influye en el ánimo con el que tú puedes ver las obras en el momento que estás en el museo.
Quizás a la hora de retomar y ver las obras, no las vas a ver con el mismo ojo. Tal vez digas, wow, esta obra no estaba cuando vine, y no porque no haya estado, sino porque el ambiente, porque a veces varía en tu forma de ánimo. También hace énfasis en la importancia de visitar museos. Yo te puedo decir de que la importancia de visitar y saber sobre historia y el arte en la sociedad no es esencial, pero sí fundamental. Porque muchos museos, no solo del arte italiano, sino en otros museos del Perú, hay mucha historia, por el cual nosotros deberíamos visitar para conocer un poco más de nuestro pasado, saber qué hicieron para poder así realizar un cambio. María Fernanda Leiva, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo varios meses en Europa y reflexiona sobre la importancia de conocer más de nuestra historia. Tuve la experiencia de ir en Alemania a estos museos sobre el Holocausto, y, dejan una sensación como, horrible, la verdad, como de cómo es posible que todo esto haya pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo te permite a ti reflexionar y darte cuenta de cuáles fueron los elementos que llevaron a estas personas a tomar ese tipo de decisiones. Y que como humanidad tenemos este trabajo de entendernos a nosotros y de respetarnos y de valorarnos con nuestras diferencias. Es muy, muy, muy complejo. No me quiero ampliar con este tema, pero creo que por eso es muy importante, ¿no? Todo lo que esto puede generar en uno cuando las visita. A pesar de todas las medidas que se están tomando para que los espacios culturales sean seguros y puedan ser visitados, el futuro de estos es incierto. Podría haber otro cierre, ¿no? de todos los museos en el Perú, por el mismo hecho de que se está también mencionando que va a haber una segunda ola de contagios. Entonces nosotros debemos acatar lo que vaya a decir el gobierno. Nos pueden mandar de nuevo a cuarentena, no lo sabemos. También depende mucho de la vacuna. No sabemos si va a llegar a fin de año o va a llegar a comienzos del 2021. Como te menciono, nosotros vivimos el día a día como el resto del mundo. Lamentablemente no podemos proyectarnos mucho, pero esperemos tener unas buenas noticias para beneficio de todos. Durante el aislamiento social obligatorio, los trastornos mentales como la ansiedad, depresión, estrés y alteración de los ciclos de sueño en las personas se elevaron en 15%. Valeria Turín, psicóloga de la Universidad Católica, habla sobre cómo esta situación ha afectado a muchos alumnos. Hay gente que, por lo menos los estudiantes con los que he trabajado en los últimos meses, hay muchos de provincia que no conocían el campus de la PUC, que no conocían Lima, y que ha sido para ellos como muy chocante experimentar su primer ciclo desde casa, y estas personas llegan con estas ansiedades y con depresión y con cosas que pueden estar pasando en sus casas y otros roles que tienen que asumir en sus casas que de todas formas van a, de alguna manera, se intersectan con sus estudios y van a dificultar algunos procesos de atención y de memoria, estudio. Además, considera importante la apertura de espacios culturales para combatir estos sentimientos negativos. Creo que desde un punto de vista psicológico ayuda bastante a, cambiar el foco de atención de una actividad a la otra, destinarle espacios distintos a distintas actividades. Puede ayudarte a organizarte mejor, sobre todo para los que recién estaban ingresando a la universidad o que ya tenían esa rutina en la universidad o en el colegio, ¿no? Poder, asociar una actividad con un lugar, un espacio, un grupo de gente, un horario, ¿no? Todos los peruanos se han visto afectados por la pandemia, ya sea económica o psicológicamente. Después de 8 meses de estar viendo una pantalla la mayor parte del día, gracias a la reapertura de los espacios culturales, muchas personas podrán beneficiarse de lo que estos ofrecen, un espacio para conocer más sobre nuestra historia y para cambiar de rutina. Hemos mencionado un poco sobre la política de nuestro país, un poco de la reapertura de estos museos. Vamos a irnos a otro tema que también es muy interesante, sobre la minería artesanal y la agricultura. En el distrito de Otaca, de la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho, se desarrollan principalmente la minería artesanal
y la agricultura como actividades económicas, las cuales son la principal fuente de los ingresos económicos para la población. Veremos a continuación cómo es que ha impactado el COVID-19 a esta población. Perú es el segundo productor de cobre a nivel mundial. Según el Ministerio de Energías y Minas, la minería representa un 14% del PBI, como indica Confiep. Por otro lado, la producción de paltas ha crecido, posicionando a Perú como el segundo exportador mundial de paltas de este 2020, con una participación del 7% del total. En el distrito de Otoca, en la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho, se desarrollan estas dos actividades económicas que son la principal fuente de ingresos económicos para la población. Por ejemplo, en esta parte del país opera desde el 2012 la empresa minera de cobre Mining Company Business. Exactamente a las 3:30 de la madrugada, los mineros artesanales comienzan el día trabajando a 600 metros de profundidad. Y como una de las medidas para contrarrestar el avance del COVID-19, la empresa minera evacuó la gran mayoría de sus trabajadores, dejando en cada operación solo al personal indispensable para asegurar un nivel de funcionamiento técnico mínimo requerido, cumpliendo con las normas dadas por el gobierno. El bardero debe tener una seguridad máxima. Puede usar su arnés de manera apropiada y luego hacemos un anclaje, un gancho allá para que pueda fácilmente movilizarse y dirigirse a su lugar de trabajo, que es acá. Si posiblemente puede recibir un resbalón, él se va a quedar colgadito, ¿no? Abajo, pero no va a tener ninguna fractura de una, que hablamos de repente de la columna y todas esas cosas, ¿no? El señor Wichero, que también es el hombre de la máxima seguridad, su función es que jale el balde de mineral que sale, como usted ha visto ahí abajo, hacia arriba. Una vez llenado el coche de mineral de aproximadamente 1 tonelada, este es llevado por los cocheros hacia el exterior. Es aquí donde hablar de minería no solo se trataría del trabajo rudo y pesado realizado por los hombres, sino también por las mujeres, las payaqueras. El MINEN estima que el porcentaje de presencia femenina en las plantas y operaciones generales se mantienen alrededor del 4%. El trabajo que está realizando en estos momentos el personal femenino es el de selección del mineral. Ellas seleccionan mineral y lo que no es mineral, lo que nosotros le llamamos piedra, que no tiene valor, lo echamos en la carretilla para de ahí poderlo llevar a otro sitio llamado la desmontera. Culminado el día del trabajo, los obreros pasan a retirarse a sus respectivas habitaciones divididas en hombres y mujeres, habitaciones que hasta el día de hoy son sus aposentos. Desde el mes de junio, mes en el que comienzan sus actividades, los obreros no han tenido contacto con la gente del pueblo. Esto es una medida establecida por la misma empresa para cuidar de su personal. ¿La gente que trabaja aquí tiene contacto con el pueblo? Bueno, de acuerdo al protocolo de la empresa que nos exige, ¿no? Y nosotros estamos haciendo cumplir, y por nuestro bienestar también de nosotros, no salimos al pueblo por seguridad de la situación. Nos mantenemos a distancia en todos los sentidos. Utilizamos nuestras mascarillas como corresponde para evitar contagios. Entonces, y acá no se ha dado ningún tipo de esas cosas. Nos mantenemos al margen. A raíz del COVID-19, todos los destinos solicitan un pase y cuentan con un horario de entrada y salida. Por un lado, esto puede regular las visitas constantes que posibilitan la propagación del virus. Por otro lado, estas medidas obstaculizan el libre transporte de alimentos hacia las minas. Bueno, debido a esta pandemia, pues hemos tenido varias dificultades, se le podría llamar, ¿no? Por ejemplo, es el caso en el transporte de nuestra alimentación, ya que nosotros estamos en un sitio agreste, correcto, en donde nosotros no tenemos pues al alcance lo que se requiere para la alimentación de todo el personal que tenemos acá en nuestra labor.
Desde el brote del coronavirus, el cobre se ha visto en retroceso. En el Perú, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó que las exportaciones de cobre en nuestro país se redujeron en un 8.6%. Esto puede ocasionar cambios alcistas en el dólar y también puede haber efectos negativos en la economía del país, ya que podrían mermarse las inversiones. Estos efectos se pueden ver en El Dorado, donde se extraen 3 tipos de cobres: el pecho de paloma, bornita y la cobalina. Antes de la pandemia, se extraían 3.500 toneladas de cobre en bruto por un precio de $3.20 la tonelada de cobre procesado. Este precio se redujo por la llegada del coronavirus. Ahora se extraen 1.600 toneladas de cobre en bruto por un precio de $2.73 la tonelada de cobre procesado. Pero no solo de minería vive el hombre. Según Micentur, la agroexportación de paltas Hass alcanzaron $114 millones en el Perú, más del 39% en comparación al año 2019 en el mes de agosto. Por eso, en esta zona de Ayacucho, la producción de paltas comenzó desde el 2010. El Fondo El Silencio es una de las exportadoras de paltas Hass a países como Holanda, España, Asia y Estados Unidos a través de la empresa Talsa Agroexport SAC. Sin embargo, a pesar de los altos números de exportación, existen dificultades para los agricultores por el estado de emergencia. Pero las consecuencias ya empezaron a darse, ¿no? Porque se hizo un poquito tarde, ¿no? Ya la planta estaba en plena floración y en lo que es el trabajo de poda se retrasó, ¿no? Y si nos retrasamos en el trabajo de poda, la siguiente actividad que viene, que es la fumigación, que es para el día foliar, para matar las plagas que hay. En este caso, por ejemplo, lo que afecta bastante que es el trips, ¿no? Vamos a encontrar frutas dañadas como esta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así como esta, ¿no? Y entonces al llegar tarde eso permitió que esta fruta se dañara, ¿no? Las aplicaciones lo hiciéramos un poco tarde, ¿no? En todo el campo habrá pues un 30-35% de fruta dañada, ¿no? Ese es el impacto que está dejando la pandemia, ¿no? Y una fruta que para la exportación no sirve, pues, ¿no? El Fondo El Silencio cuenta con más de 12.000 plantones de paltas Hass, lo que requiere de un amplio reservorio de agua. Dicho así, los dueños se proyectaron a adquirir ese abastecimiento de una altura de más de 12.000 kilómetros para abastecer las 3 hectáreas de sus cultivos, lo que se vio dificultado por la llegada del coronavirus. Por su parte, Senasa informó que durante el primer trimestre las exportaciones de paltas alcanzaron 36.412 toneladas, superando el volumen de exportación en comparación con las últimas 2 campañas. No obstante, existen empresas que aún no culminan de realizar los pagos correspondientes del cultivo a sus agricultores. En muchos casos puedan sentirse estafados los agricultores porque hasta ahora no les pagan. O sea, es un daño en el sector económico para ellos, en la agricultura, porque muchos de ellos no han tenido un aval o algo que sustente que han vendido fruta a tal empresa y hasta ahorita no les pagan. Este 2020, el Fondo El Silencio tiene proyectado vender 60 toneladas de paltas Hass a la empresa Talsa Agroexport SAC, y para el 2021 tienen una proyección de 100 toneladas. La proyección a futuro que se tiene como empresa es crecer, ¿no? Llegar por lo menos este año a los 2 millones de toneladas exportadas. Otoca no ha sido la excepción de la llegada del coronavirus, pero resalta la cantidad mínima de infectados. Hasta el momento tenemos cerca los 35 casos positivos. Hoy día también estuvimos en un anexo de San José de Capilla, encontramos 3 casos positivos. El alcalde del distrito de Otoca, quien lleva 13 años en el cargo, manifiesta haber recibido ayuda del sector minero con respecto a los implementos necesarios para controlar la propagación del virus. Asimismo, señaló que el distrito no ha recibido un fuerte golpe en la alimentación debido al respaldo de la agricultura y crianza de animales acuáticos. Tienes acá bastante camarones, tienes pejerreyes, tienes, ¿no es cierto?, en la parte de arriba truchas, tienes minerales como cobre, el oro, tienes palta. ¿Los sectores mineros apoyan a estas medidas sanitarias? Sí, cuando nosotros les solicitamos, hay empresas mineras, inmediatamente, ¿no es cierto?, nos están apoyando. En el caso de Tesoros del Inca y acá de Diluvio,
nos ha apoyado con una máquina así para fumigar en la parte de Senjache. Finalmente se comprende que ambos sectores, la minería y agricultura, son aliados clave para salir exitosos de esta guerra contra el COVID-19 y quizás la única vía rápida para evitar caer en una grave crisis económica. Que esta pandemia que nos golpea nos haga un país más educado y más consciente que la movilidad social nos fortalece, pero sobre todo nos hace un país más unido. Luego de haber comentado un poco sobre la artesanía, de la reapertura de los museos y la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra Cornejo, mencionaremos otro tema muy importante dentro de esta coyuntura y hay que mencionarlo. Es el caso de Mantay. ¿Qué es Mantay? Es una casa de acogida con 20 años de funcionamiento. Es una iniciativa privada que viene cambiando la vida de cientos de madres adolescentes en el sur del país. A continuación, explicaremos un poco acerca de este cálido hogar que tiene muchos años de experiencia y que alberga a muchas madres que necesitan la ayuda en el día a día. La palabra madre comprende más que una situación, un estado espiritual en el que se comparte la vida en sí misma con alguien más. Según la cosmovisión andina, este concepto trasciende un estado terrenal y se combina con la misma espiritualidad de la mujer. Todo esto lo representa una sola palabra, Mantay. Desde hace 20 años, en la ciudad del Cusco, funciona la Casa de Acogida Mantay, un proyecto social de la iniciativa privada que brinda apoyo a madres adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual en la región. La Casa de Acogida rescata niñas en situación de violencia para brindarles un acompañamiento integral, con la proyección a que puedan sostenerse a ellas mismas y a su bebé en el futuro. Nosotros tenemos la responsabilidad de, en este tiempo, pues brindarles, por ejemplo, desde los derechos básicos, como es alimentación, salud, vivienda, educación y la formación técnica, ¿no? La técnica laboral para cuando salgan de Mantay. La iniciativa solidaria ha logrado convertirse en un motor de cambio para la situación de muchas adolescentes que han optado por la maternidad a pesar de su situación. La Casa de Acogida Mantay fue fundada en el año 2000 por 4 personas que visibilizaron un problema social en la ciudad del Cusco, un índice de violencia sexual a menores alto y la carencia de hogares públicos que apoyen a las víctimas. En el sur del Perú somos la única casa de acogida para madre y adolescente. Al tener solamente 14 cupos y tenerlos completos, no podemos albergar a más adolescentes. Somos una entidad privada acreditada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que no recibimos financiamiento del Estado peruano. Según la OMS, en Lima y Cusco, 2 de cada 10 mujeres han sido víctimas de abuso sexual antes de los 15 años. Estas cifras justifican la frecuencia de embarazos de niñas entre 12 y 17 años. A pesar de estas cifras, en el departamento existen solo 4 centros de acogida propiciados por el INAVIF y ninguno se especializa en atender a jóvenes gestantes desprotegidas. Nos dimos cuenta que muchas de las jóvenes madres se veían en la situación de abandonar a su niño, les tocaban la puerta del hogar y muchas veces dejaban a los niños incluso en una cajita de leche Gloria como en las películas, ¿no? El abandono y la falta de apoyo familiar se sumaban a la problemática. Las madres gestantes se encontraban solas afrontando su temprana maternidad. Todas las mamás que llegan a Mantay tienen un proceso que emprende el Estado y es la oficina que es la unidad de protección especial la que se encarga de hacer un proceso de investigación y ver si efectivamente hay familiares, hay condiciones o no. En el caso de que no exista, se declara en abandono y es cuando las mamás pasan a la casa, ¿no? Pasan al hogar. La agraviada es una menor de edad. Si el denunciado tenía alguna relación de parentesco, de custodio, si ha sido con grado de inconsciencia, todos estos hechos
serán materia de investigación y generarán agravantes de ser el caso. Desde su creación, la casa ha refugiado a 197 madres. Actualmente, la casa alberga a 14 mamás con sus 14 hijos dentro de las instalaciones, todas adolescentes menores de 18 años que reciben acompañamiento psicológico y pedagógico para asumir la maternidad a corto y largo plazo. En la casa, las chicas comparten roles. Todas tienen una responsabilidad. Cumplen con tareas como hacerse cargo de la guardería, cocina o limpieza, pero además asisten a diversos talleres que complementan su formación. También surgen indicadores de riesgo de la madre hacia su hijo. ¿Por qué? Porque la mayoría han venido con antecedentes de violencia física, violencia emocional, psicológica, en su entorno familiar. Por la edad, a la mayoría de chicas les cuesta crear una relación de apego con sus hijos. Las educadoras de la casa se encargan de mediar esta transición. Con actividades muy rutinarias, por ejemplo, el juego, por ejemplo, el jugar con mi hijo, el ver una película con mi hijo, el hacer manualidades con mi hijo, son actividades que fomentan el vínculo. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Además de este soporte, las chicas reciben un acompañamiento pedagógico y formativo que le permite ir generando habilidades para que cuando cumplan los 18 años puedan ser externadas con su hijo sin ningún tipo de riesgo o carencia física o moral para ambos. De los 16 a los 17 años, que es un año, la adolescente estudia una capacitación técnica, una formación técnica. De los 17 a los 18, junto con la educadora referente de cada una de ellas, se trabaja la parte de su proyecto de empleabilidad para la búsqueda de empleo activa. Como parte de esta iniciativa de trabajo responsable, Mantay en el año 2001 creó el taller de marroquinería. Este le permite a las chicas y madres externadas trabajar de manera sostenible, siempre y cuando ellas lo deseen. Definitivamente también hay otras opciones, no es solamente el taller Mantay de accesorios, sino pueden estudiar, por ejemplo, housekeeping, chef o repostería o corte de confección, cosmetología, que Mantay paga sus estudios, ¿no? Entonces los talleres surgen como una alternativa más. Los emprendimientos del hogar tienen 3 objetivos. 1. Capacitar a los adolescentes que viven dentro de la casa. 2. Generar puestos de trabajo para las chicas que salen. Y 3. Generar ingresos para cubrir los gastos mismos del hogar. Es totalmente autosostenible. Con nuestro trabajo, con nuestras ventas, pagamos todo lo que significa nuestro material, pagamos nuestros sueldos y el remanente, la ganancia, pasa a soportar gastos comunes en la casa. Básicamente alimentación. Realmente entrábamos así a capacitarnos y me gustó, ¿no? Me gustó que la verdad me gusta coser más que todo. Ajá, yo estudié corte y confección, ahí me quedé a trabajar. Grimalda es jefa de confección dentro del taller y lleva 11 años trabajando en el mismo lugar en el que alguna vez vivió. La casa Hogar Mantay todos los días despierta en risas y cariño. Más que un ambiente saludable, se ha convertido en un hogar para las adolescentes, trabajadores y voluntarios que comparten la casa día a día. Mucha unión, hay mucha unión, más allá de que sea un trabajo, ¿no? de una casa hogar, hay un entorno familiar, es familia, ¿no? Se siente eso aquí. Mantay significa madre en quechua. Mantay significa hogar para 14 madres adolescentes en situación de vulnerabilidad en la ciudad del Cusco. Ya como la parte final de nuestro programa, hay que mencionar que el COVID-19 aún no termina. La reactivación económica está en su 4ª fase, ya casi por la 5ª. Tenemos que analizar qué podemos hacer, en qué podemos mejorar como sociedad, como personas. Hay muchas cosas de corrupción en nuestra política, mucha gente emprendedora que está saliendo a la luz a pesar de las dificultades.
el caso de Mantay, que alberga a muchas madres, el caso de la política, que está manchada desde hace muchos años, pero nosotros acá hacemos un análisis de todo lo que ha ocurrido. Luego podemos mencionar los agricultores, la artesanía, que es un producto fundamental en nuestro país. Esperemos que en los próximos días o en los próximos meses se alberguen o se expliquen más de estos temas, que la gente tome más postura, más conciencia de lo que está ocurriendo y esperemos que estemos bien, su familia también. Les deseamos mucha suerte. Muchas gracias por todo, por su sintonía el día de hoy en UPC TV. Los esperamos el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Mi nombre es Freddy Walker y eso ha sido todo. Muchas gracias a todos.